Bien, pues podemos ir empezando, que ya van entrando todos los participantes, ya vais entrando. Somos ahora 28, va llegando más gente, imagino, ahora vamos a ir dando paso. Entonces, vamos a dar comienzo a esta segunda edición, a esta segunda reunión de amigos, ¿vale? De Asesport, de una videoconferencia gratuita que queremos ofreceros. Entonces, hoy estamos tres componentes de Asesport. Está Manu con nosotros, está Álvaro y yo mismo, Jaime. Entonces vamos a dar comienzo con la videoconferencia. Esperemos que sea más dinámica que la anterior, ¿vale? Os comentamos que esta vez hemos cambiado la estructura. Vamos a hacer una pequeña parte individual cada uno, tratando de resolver vuestras preguntas que nos habéis enviado con anterioridad. Y al final, después de todo esto, de vuestra parte individual, trataremos de responderos uno a uno mediante el chat. Podéis dejar vuestras preguntas o intentaremos daros paso a través del vídeo o del audio para que nos preguntéis directamente, ¿vale? Entonces, simplemente el primer ponente, el primero que va a comenzar va a ser Manu, nos va a hablar de psicología y simplemente os pongo como el otro día algunas imágenes de nosotros trabajando, ¿vale? En nuestros diferentes equipos, estamos todos vinculados al baloncesto en este caso, aunque hemos trabajado con otros deportes. Y sin más, os doy paso a Manu, que os va a comenzar a hablar sobre psicología, ¿vale? Así que adelante, Manu, cuando quieras, estás con ellos. Hola, buenas tardes a todos. Voy a recordar una cosa más que ya hicimos con la primera de las charlas. Dispondréis del vídeo en nuestro canal de YouTube y también de enlaces y algunos de los materiales de los que comentaremos en esta charla, pues los tenéis también en la web de Asesport para que los podáis pues, consultar y demás. Vale. Bueno, voy a intentar ir contestando a todas las preguntas que me han llegado. Jaime, por favor, habilítame ahí para que pueda compartir la pantalla. Pero bueno, hubo algunas que entraron pues, en el último momento, por decirlo así. Entonces, esas intentaré, aunque sea por encima, pues comentarlo también. ¿Vale? Vale, voy a ello. Un segundo. Vale. Venga, vamos allá. Las diapositivas tienen mucho texto, con el objetivo de que también podáis vosotros ir viendo, ¿no? Y tomando vuestras propias notas. Vale. La primera pregunta que me hacíais es ¿de qué manera se puede hacer un seguimiento psicológico de un jugador? Bien, en la psicología del deporte, que a mí me gusta quizás llamarle más entrenamiento psicológico, entrenamiento mental, es fundamental planificar la intervención. Igual que si sois entrenadores, pues planificáis vuestras sesiones de entrenamiento y si sois preparadores físicos, pues planificáis pues, las cargas de trabajo, las sesiones de descanso, etc. En la psicología hay que hacer lo mismo, ¿no? Que es planificar una intervención. Y esta diapositiva es un poco el resumen de esa planificación. Normalmente, las demandas de los deportistas o de los entrenadores, árbitros, etc., suelen ser una de las dos primeras que veis ahí, ¿no? O una solicitud de trabajar algo para incrementar el rendimiento o una solicitud de atender a una necesidad concreta. Normalmente cuando se habla de incrementar el rendimiento, digamos que el deportista no tiene ninguna incidencia, ninguna problemática, pero nota que tiene cierto margen de mejora a partir del trabajo mental. Y en el segundo caso, pues digamos que el deportista, el entrenador, el árbitro, pues se encuentra con alguna situación limitante que quiere aprender digamos, a gestionar, ¿no? o a atacar. Para esto hay que planificar la intervención, como os decía. Es fundamental hacer un proceso de evaluación, ¿no? De cuál es la necesidad concreta, cuáles son las capacidades de las que se parte, por decirlo así, ¿no? Y cuáles son los objetivos a alcanzar, ¿no? Es fundamental individualizar este trabajo. Existen grandísimas diferencias individuales, al igual que en aspectos físicos y técnicos. Quizás todavía las diferencias son mucho mayores, porque en la psicología pues, influye la personalidad, influye la educación que se ha recibido, las experiencias previas y demás. Y por eso pongo ahí que es fundamental la relación con el psicólogo. Digamos que
aparte del buen hacer o no buen hacer del profesional de la psicología, va a influir mucho también la relación que se tenga con el deportista. Es fundamental que la relación sea de confianza, sea una relación fluida, porque es mucho más estrecha pues, que con un entrenador o que con un preparador físico, porque el nivel de exposición que va a tener la persona que trabaje con el psicólogo, digamos que es un nivel de exposición muy íntimo, muy personal, ¿no? Para planificar la intervención hay que establecer una serie de objetivos, ¿no? Análisis de la situación, cuáles son las necesidades, cuál es el punto del que parte el deportista en ese momento, y a partir de ahí, lo tengo señalado con flechas, es fundamental entrenar, que quizás sea la parte que menos se conoce de la psicología deportiva y la que más le cuesta a la mayoría de los deportistas, ¿vale? Porque tenemos en general la idea de que, bueno, pues ir al psicólogo o trabajar con un psicólogo deportivo es simplemente la parte, digamos, relacional o personal de descargar, de comentar cuáles son mis problemas y que el psicólogo nos va a dar como las claves. Pero la realidad es que para generar cambios en el pensamiento, en las emociones, en las conductas, en los hábitos, hay que entrenar, hay que hacer tareas, hay que conocer ciertos constructos psicológicos que te ayudarán a entender pues, lo que te está pasando, etcétera, y eso requiere de un proceso de entrenamiento, ¿vale? Al igual que en toda, bueno, que en toda programación, en toda planificación, hay que hacer un proceso también de seguimiento de todo esto, que varía mucho pues, en función de la evolución, pues en función de cómo vaya ese trabajo, habrá que hacer ciertas adaptaciones, ciertos cambios, en función de la disciplina deportiva, ya que no es lo mismo a lo mejor planificar un trabajo para un deportista que compite cada fin de semana o para un deportista que tiene, digamos, una gran prueba o dos grandes pruebas al año. Contemplar también los momentos de posibles lesiones, controlar también dentro de esta planificación el entorno, etcétera, ¿no? Y por último, hacer un proceso de evaluación, ver si se ha incrementado el rendimiento, si se han resuelto esas necesidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues hay varias formas de hacerlo. Hoy en día, a través de todos estos medios que disponemos, hay muchísima interacción online a través de medios digitales, sesiones uno a uno, videollamadas, sesiones grupales si son deportes de equipo, realización de tareas a través de correo electrónico, videollamadas y demás, ¿no? Y técnicas, pues hay muchísimas. La gran conocida o la más famosa es el coaching, que está tan de moda, que parece que gusta más decir que se tiene un coach que decir que se va al psicólogo deportivo, ¿no? Pero en realidad el coaching no es más que una técnica más dentro de la psicología del deporte, ¿no? Entonces, técnicas como el coaching, la relajación, la neuropsicología, que luego os explicaré un poco sobre esto, el entrenamiento de emociones y la modificación del pensamiento. Vale. El objetivo final de las intervenciones psicológicas, al menos para mí, es dotar al deportista o al entrenador o al árbitro de herramientas y recursos mentales y emocionales para que sean capaces de afrontar las situaciones. ¿Vale? Por la experiencia con deportistas, también como entrenador, me he dado cuenta que normalmente, aunque los deportes sean distintos, aunque las situaciones son muy distintas, las demandas de los deportistas suelen ser muy parecidas. Pues el miedo al fallo, la falta de motivación conforme avanza la temporada, problemas de entorno, falta de confianza. Eso se repite pues, en jugadores de tenis, de pádel, de baloncesto, de fútbol. Es decir, que necesitamos entrenar a los deportistas en herramientas o recursos que sean transversales. Es decir, que sean un recurso del que dispone esa persona y que lo pueda aplicar en cualquier situación en la que se encuentre. Porque, como os decía, las demandas son muy parecidas. Bien, la segunda pregunta que me hacíais es ¿cómo debe ser la preparación psicológica en deportistas de alto nivel? Bueno, en cuanto a estructura, lo que os digo ahí, muy similar a lo ya comentado, ¿no? Analizar las necesidades, establecer los objetivos y luego el proceso de trabajo, ¿no? El trabajar con ellos, ¿no? En cuanto a importancia, para mí es fundamental, porque el nivel de carga, el nivel de responsabilidad de los deportistas y de exposición pública, pues es mucho mayor, ¿no? Tener en cuenta que a lo mejor un deportista amateur
digamos que compite pues, en una liga, digamos, Le Plata, Le Boro o incluso pues, tercera en fútbol, no sé. Digamos que no es su única actividad, ¿no? Ese jugador pues trabaja, estudia y luego a mayores pues compite a cierto nivel, ¿no? Pero en el nivel profesional, especialmente en los deportes individuales, se crea como una burbuja y se le da mucha más importancia, se tiene mucha más presión, mucha más carga, ¿no? Cuando trabajo con deportistas, la primera pregunta que les suelo hacer, y os la hago a vosotros, para que también lo penséis, es intentar valorar en los distintos ámbitos de la disciplina deportiva que se practique, ¿no? La importancia de la parte física, de la parte técnica y de la parte táctica, ¿no? Y también de la mental o de la psicológica. Y normalmente de media suelen comentar que le dan en torno a un 20 a un 25% de importancia al trabajo mental, al trabajo psicológico, ¿no? Y muchos de los problemas, si veis las entrevistas post partido, casi de cualquier deporte, en el análisis que los deportistas hacen, la mayoría de los factores que suelen tener importancia son factores mentales, ¿no? Pues hemos tenido fallos de concentración, en los últimos momentos no hemos tenido confianza, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel profesional a mí me parece fundamental, ¿no? Como os decía, a nivel estructural muy parecido a lo que comentaba antes, pero teniendo en cuenta variables propias del nivel profesional, ¿no? La opinión pública, que hoy en día es, digamos que omnipresente a través de medios, redes sociales y demás, y los deportistas viven en en una continua montaña rusa, ¿no? Pueden pasar de ser un héroe en el partido de Champions del miércoles a cometer un error en el partido del sábado y convertirse en villano, ¿no? ¿Eso qué supone para ellos? Pues un nivel de subida y bajada emocional grandísimo, ¿no? El entorno, tener en cuenta que los deportistas profesionales, pues un jugador, por ejemplo, de ATP de tenis, pasa muchísimo tiempo fuera de casa, con un equipo más o menos extenso, pero no ve a su familia, no está en su ciudad, no ve a sus hijos, etcétera, ¿no? Y como ejemplo, pongo ahí un ejemplo que me chocó muchísimo, tras la Final Four de baloncesto del año pasado, que ganó el CSKA de Moscú, en las entrevistas con Sergio Rodríguez y con Nando De Colo, se les preguntaba sobre su continuidad en el equipo ruso, ¿no? Habéis ganado, campeones de Europa, un gran año, y los dos jugadores, por separado, el primer comentario que hicieron fue, estamos muy contentos, pero ha sido un invierno muy duro. Había nevado muchísimo en Rusia durante ese invierno, habían tenido que estar prácticamente aislados en su casa y sus mujeres y sus hijos especialmente, pues habían, digamos, que tenido, imaginaros la situación que tenemos nosotros ahora de confinamiento, pues imaginaros un invierno así, ¿no? Y lo comentaron justo tras ganar un título a nivel europeo y finalmente nos siguieron, cuando a ambos yo creo que se les ofreció la renovación, ¿no? Para que pongamos un poco en valor aspectos como el entorno, ¿no? O el famoso y sonado caso de Mirotic al Barça, ¿no? Que la gente se preguntaba, bueno, Mirotic jugó en Madrid y tal, y lo mismo, ¿no? Una entrevista le preguntaban que por qué había tomado esa decisión y el principal argumento era su familia. Bueno, tras estar en la NBA me han movido de varios equipos uno a otro y mi mujer y mis hijos necesitan estabilidad y aquí la voy a encontrar, ¿no? Bien, como os decía, en el nivel profesional se produce esa burbuja, ¿no? Y muchos jugadores acaban sintiendo ese aislamiento, soledad, depresión, ¿vale? Sabéis que ha habido varios casos recientemente de depresión e incluso a veces, pues digamos que pierden un poco su identidad, porque digamos que tienen como una identidad deportiva y acaban perdiendo sin saber muy bien cuál es su identidad personal real, ¿no? Y una variable positiva es que tienen unos medios disponibles extraordinarios, que a lo mejor otros deportistas no tienen, ¿no? Pues la neuropsicología, la realidad virtual, nuevas técnicas. Os voy a pinchar aquí un vídeo de realidad virtual, que la verdad que es de una aseguradora, porque estos servicios de realidad virtual se empiezan a prestar ahora en, bueno, en seguros médicos, ¿vale? Se usan muchísimo para temas de fobias, para temas de miedo, por ejemplo, a volar en avión, a insectos, a perros y demás, porque es una manera muy vívida de reproducir situaciones que generan estrés, pero no generan, digamos, riesgo real, ¿no? Estos dispositivos se están generalizando muchísimo
Y para el deporte, pues lo mismo, ¿no? Se puede generar escenarios que a los jugadores les permitan vivir situaciones estresantes, como un estadio lleno, como un punto decisivo, etcétera, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Anticipar situaciones. Normalmente lo que nos genera estrés y ansiedad es lo que no conocemos, lo que nos genera incertidumbre. Por eso muchísimas veces la palabra experiencia, no es un jugador con experiencia, lo que en realidad supone es que ya no se estresa, ya no siente ese tipo de problema que a lo mejor siente un deportista más joven, porque ya lo ha vivido, ya ha pasado por ahí. ¿Vale? Bien, entonces os decía también, importante eso, que los jugadores adquieran esas técnicas de autorregulación, porque viajan mucho, entonces ellos necesitan también, digamos, que ser su propio terapeuta muchas veces, ¿no? Y el valor terapéutico, os decía antes, simplemente de la relación con un profesional de la psicología. Deportes individuales que tengan pues la posibilidad de contactar en cualquier momento con su terapeuta, simplemente por el mero hecho de, bueno, de relación con su psicólogo, ¿vale? Bien, me preguntan también qué pautas deberían de seguir los árbitros para poder llevar situaciones que les lleven a un extremo o en situaciones que se sientan superados. Bien, al final, al fin y al cabo, los árbitros son deportistas y están expuestos también a la presión, a la toma de decisiones, gestión del fallo, la evaluación pública, por supuesto, y pues de la misma forma, ¿no? Deberían pautarse una intervención, ¿no? Aquí es una pregunta un poco general, pero lo primero que habría que hacer es analizar las situaciones. ¿Qué situaciones son las que me llevan a ese extremo? Puede ser que soy árbitro y lo que me genera ese estrés máximo pues es el público, abucheos, ruido y demás. Puede ser que lo que peor yo lleve y me genere más estrés sea la confrontación con entrenadores o la confrontación con los deportistas en el campo. Entonces, en función de eso, pues habría que hacer una serie de actuaciones, ¿no? Sugerencias, entrenar bajo estrés. Es evidente que es imposible replicar realmente las situaciones de partido, pero tratar de generar estrés. Por ejemplo, estrés sensorial, puedes entrenar con auriculares para que estés, digamos, estresado a nivel sensitivo, por decirlo así. A nivel físico puedes entrenar cansado, puedes entrenar arbitrando entrenamientos para tener también ese contacto y ese estímulo de relación con deportistas y entrenadores, o a través de la realidad virtual que veíamos antes, pues también con uno de esos dispositivos puedes ponerte en situaciones que después te vas a encontrar, ¿vale? Entrenar también el control fisiológico, que podemos hacer sobre todo a través de la respiración, ¿vale? De controlar latidos, controlar sudoración y controlar respiración, porque, como veis aquí, y ahora os la enseñaré en grande, las personas funcionamos en una correlación entre pensamientos, conductas, emociones y sensaciones físicas, ¿no? De modo que está muy interrelacionado. Si controlamos nuestras sensaciones físicas, si controlamos la respiración, bajamos latidos, reducimos sudoración, eso influye en nuestras emociones, ¿no? Y evidentemente en nuestras conductas. Luego os la enseño un poquito más grande. También podemos entrenar el control del pensamiento, herramientas de entrenamiento cognitivo, ¿vale? Para, por ejemplo, tener un flotador. ¿Qué es un flotador? Son esas palabras clave, esos gestos que cuando estoy en un bucle de estrés, por decirlo así, en un bucle de pensamientos negativos que me generan estrés, pues tener una palabra, un gesto que me saque de ahí, ¿no? Entrenar la relación con el fallo y el error, al igual que los deportistas, y usar el apoyo del equipo arbitral. Si tenéis equipos, una de las cosas que reduce más la ansiedad es la sensación de contacto social, de apoyo social, ¿no? Entonces, si arbitras con compañeros, pues puedes apoyarte ahí. Y por último, entrenar el control de las emociones, de modo que las reconoces, las anticipas incluso. Uy, me estoy empezando a acelerar, voy a entrar en un momento de ansiedad, me noto sudar, me noto que estoy acelerando mi respiración, reconocer cuáles son los detonantes que me llevan a eso y generar pensamientos alternativos para esas situaciones, ¿vale? Esta es un poco la idea que os comentaba. Es una relación, digamos que es bidireccional, es decir, lo que pensamos influye en nuestras conductas y nuestras conductas también influyen en lo que pensamos, ¿no? Y lo mismo con las emociones
y con las sensaciones físicas. De modo que se pueden generar cambios pues, desde estrategias cognitivas, pensamientos, desde estrategias fisiológicas, controlar la respiración, o desde el trabajo emocional o conductual, ¿vale? Lo que sí me parece interesante comentar es que es bastante bipolar esta relación, es decir, es muy difícil tener pensamientos positivos y emociones negativas. O, por el contrario, tener sensaciones físicas malas, negativas, es decir, estar sudando de ansiedad, pero tener conductas que son distintas a las ansiosas, ¿no? De ahí la importancia de muchas veces salir de ese bucle en el que estoy metido para intentar cambiar el signo o la polaridad de esta relación, ¿vale? Bien, me preguntáis, ¿cómo medir o detectar el nivel de concentración en la tarea en un jugador? Bien, en psicología hay muchísimos tests específicos para esto, ¿no? Pero entiendo que me preguntáis más en relación al entrenamiento. Vale, en el entrenamiento se pueden medir o detectar a través de registros. Puedes crear una serie de registros y decir, bueno, ¿cuántas veces hace este jugador la tarea que le estoy pidiendo, ¿no? Para tener, digamos, un porcentaje de referencia de las veces que lo está haciendo, ¿no? Pueden ser registros en vivo durante el entreno o puedes grabar un partido, un entreno y hacer un análisis de vídeo, ¿no? Y hoy en día está desarrollándose muchísimo, ahora os pongo un vídeo también, de la neuropsicología. ¿Qué es lo que hace la neuropsicología? Pues mide la actividad física y cerebral en vivo durante entrenamientos o competiciones, ¿no? Una de las medidas que nos puede dar es el nivel de actividad a nivel atencional, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Esto es en la escuela de tenis de David Ferrer. Evidentemente, no todo el mundo dispone de estos medios técnicos para hacerlo, pero el otro día viendo una charla de este neuropsicólogo, la verdad que me sorprendió bastante la cantidad de información, ¿no? ¿Esto qué permite? Pues que los jugadores puedan aprender a autorregularse. Es decir, cuando tengo tal nivel de sudoración, cuando tengo tal nivel de respiración, y eso sean capaces de después controlarlo en competición, ¿vale? Bien, para entrenar la atención mediante el entrenamiento, con niños pequeños, pues si entrenáis en cantera, os pongo una serie de sugerencias. Poner, aparte de la ejecución que tengan que hacer, pues poner normas, hacer puntuaciones variables para que tengan que llevar la cuenta, para que estén pendientes, para que tengan que sumar, restar. Es decir, pues si eres capaz de meter esta, más uno. Si metes dos seguidas, vale doble. En vez de más dos, más cuatro. Es decir, que tengan todo el rato la atención en el juego, ¿no? Plantear alternativas en función de lo que haga un compañero, plantear toma de decisiones distintas en función de los estímulos muy simples, sobre todo con niños, poner tareas en las esperas, en las colas, etcétera, ¿no? Y ya con mayores, para entrenar la atención durante el entrenamiento, os pongo sobre todo ejemplos de básquet que usaba yo como entrenador, ¿no? Pues en función del resultado de una acción, es decir, pues si hay canasta de 3 hacemos esto, si hay canasta de 2 hacemos esto otro, meter acciones tácticas en función del marcador. Por ejemplo, si nuestro marcador está en número par, pues vamos a hacer esta acción táctica. Y si el marcador del rival está en número impar, pues vamos a hacer esta otra, ¿no? En el deporte del baloncesto, por ejemplo, pues meter elementos físicos, como las banderas, ¿no? Cuando el equipo está en bonus, tiene que tirar tiro libre, en todos los ejercicios puedes meterlo y que ellos tengan que mirar la mesa y estar pendientes de si está ese elemento ahí, ¿no? O elementos temporales, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo, Jaime y Depe, ¿voy bien? Ahora vete terminando para que todo el mundo tenga tiempo después de hacer alguna pregunta, pero vamos bien, Vale, nos pues voy hemos a ir un visto, poquito por encima no hay problema, para ir terminando y pasar a los compañeros. Vale, no hay problema. gestionar frustración, sobre todo es control de expectativas, que es lo que suele pasar. Esperamos una cosa y pasa otra cosa. Reestructurar los pensamientos para ser capaz de escapar, como decía, de esos bucles negativos y controlar las emociones negativas que genera esto, ¿no? Os pongo ahí una serie de herramientas, pero a través del entrenamiento lo que podéis hacer es ir acostumbrando a los deportistas a convivir con el fallo, ¿no? Que aprendan a insistir, ¿no? La famosa resiliencia. Y si tenéis hijos o criáis algún hermano pequeño y demás, pues hacerlo en el día a día, ¿no? Pequeñas frustraciones que no suponen nada, pero a lo mejor pues poner 5 minutos está acostumbrando al niño a que no todo sea como él espera, ¿no?
Bien, objetivos. Esta voy a pasar muy por encima porque lo tenéis, si buscáis en internet, tenéis, bueno, muchísima información sobre objetivos a corto plazo, medio plazo, objetivos de resultado, de realización y demás. Esto hay muchísima información, o sea que paso un poco por encima, ¿vale? Y ejercicios para implementar en el día a día. Pues entrenar la atención mediante la tarea, entrenar la propiocepción, cómo responde nuestro cuerpo, los niveles de activación, que ayer o anteayer subimos unas infografías de Álvaro y mías en relación a eso, entrenar la comunicación, el feedback, el lenguaje no verbal, cómo gestionamos las emociones, cómo pensamos y demás, ¿vale? Y por último, tema de motivación, que había varias preguntas con el tema de la motivación, que luego igual podemos comentar en la ronda de preguntas, pero se trata un poco de lo mismo, ¿no? Hacer una planificación en función de lo que nos motive. Evidentemente aquí a cada persona le motiva una cosa distinta. Hay deportistas que les motiva, quiero ser mejor para ganar más dinero, o hay deportistas que les motiva, yo quiero ser mejor, simplemente. Quiero dar el mejor nivel que tenga, ¿vale? Entonces a uno habría que atacarle por un lado y a otro habría que atacar por otro lado, ¿no? Y algún preparador físico pregunta aquí cómo motivar en el trabajo físico. Normalmente, si tienes que motivar a los deportistas para el trabajo físico es porque su motivación no es intrínseca, es decir, no le gusta entrenar. Le gusta la competición, le gusta el reconocimiento social, le gusta otra serie de cosas, ¿no? Entonces tienes que encontrar un poquito la llave de cada persona para motivarle, ¿no? Y bueno, quedan aquí las preguntas que entraron un poco al final. Si luego hay tiempo, pues volvemos por aquí en la ronda de preguntas y las comentamos, ¿vale? Bien, Nada luego, más. sí, luego volvemos sobre estas preguntas mismamente, sin ningún problema, y vamos a Genial. intentar, vamos a darle caña a esto, vamos a seguir. Comparto yo pantalla y vamos adelante. ¿Vale? Entonces ahora es mi turno de presentaros un tema, ¿vale? Que, bueno, con esto quiero hablaros de principalmente un, un tema que nos influye sobre todo a nivel de deporte femenino, aunque obviamente está vinculado al masculino, ¿vale? Con esto intento dar respuesta a varias preguntas de las que nos habéis enviado en cuanto a prevención de lesiones, que había un montón de preguntas, y a qué trabajo poder hacer en torno a esto, ¿no? Entonces, en este caso voy a centrarme en la rodilla, ¿vale? Queriendo dar un punto de vista desde la fisioterapia y desde la preparación física, vinculándolo a acciones técnicas, sobre todo para, en este caso, en baloncesto y fútbol, ¿vale? Eh, con esto decir simplemente que la rodilla es una articulación, sobre todo que no está hecha para girar, ¿vale? Entonces sufre mucho en esos tipos de movimientos. Es una articulación que se basa en la flexión y la extensión, ¿vale? Y sufrirá en todas estas acciones que impliquen una cierta rotación, ¿vale? Porque no la tiene de forma morfológica. Bien, sobre todo vamos a centrarnos en las acciones técnicas, en los aterrizajes y en las deceleraciones, ¿vale? Sobre todo en deportes como el baloncesto, son imprescindibles. La cantidad de aterrizajes que hay, debido al número de saltos, tanto unipodales como bipodales, ¿vale? Una o dos piernas. Aquí os hablo un pequeño recordatorio del valgo varo de rodilla. Para entender el valgo hay que saber qué es el varo, ¿vale? Simplemente en la imagen podéis ver que el valgo de rodilla hace referencia a tener las rodillas juntas, ¿vale? Como se dice comúnmente. Es más exagerado en mujeres. Los que entrenáis deporte femenino lo veréis. Y esto se corresponde con una hiperpresión en la meseta tibial externa, que obviamente va a traer asociados problemas de cartílago, problemas de osteocondrales de rodilla, que a largo plazo, si esto no se corrige, va a dar ciertos problemas. Una alineación normal sería la imagen del medio y una rodillas en varo sería la tercera imagen, ¿vale? Donde digamos que podría pasaros alguien por debajo y la carga de la articular recae sobre la meseta tibial interna, ¿vale? Esto asocia lesiones de rodilla, de estilo de lesiones de ligamento, lesiones tendinosas, etcétera, ¿vale? Con sus implicaciones biomecánicas correspondientes. En el caso del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, se produce una torsión de la rodilla, que implica obviamente una extracción de valgo de rodilla, que es esto que acabamos de ver, ¿vale? Y una rotación interna de cadera. Simplemente en este vídeo veis el mecanismo, ¿vale?
para luego, he puesto este modelo para luego entender ciertos vídeos que voy a poner de acciones individuales técnicas. Bien, en esta imagen podéis ver una ejecución de un test de una sentadilla unipodal, una sentadilla a una pierna, ¿vale? Esto digamos que sería una buena ejecución. Aquí también hay que apuntar que el jugador va calzado, ¿vale? Podríamos ver las implicaciones del pie, pero la ejecución es muy buena, ¿vale? Hay una buena profundidad en la sentadilla y la rodilla se comporta de una forma correcta, ¿vale? La otra pierna está en su posición ideal, ¿vale? Y por lo contrario, en las imágenes de la izquierda podéis ver que el jugador, tanto una pierna como otra, manifiesta un valgo exagerado y más que un valgo en sí, una rotación interna asociada, ¿vale? La profundidad de la ejecución no es demasiado buena, por lo que puede exigir puede manifestar un déficit de fuerza, sobre todo a nivel excéntrico, ¿vale? Y control del tronco, digamos que no es el mejor. Aquí está ayudando de las manos para poder hacer una ejecución buena. Bien, hablando de aterrizajes y deceleraciones, ¿vale? Hablamos de deceleraciones como una implicación para hacer un cambio de dirección, que es básico en baloncesto, ¿vale? En fútbol, etcétera, sobre todo deportes colectivos. Obviamente no puede haber una reaceleración si antes no hay una deceleración de calidad, seremos más eficientes estos jugadores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al aterrizar? Tanto unipodal como bipodal. Por ejemplo, he resumido en caer con las rodillas extendidas, caer con las rodillas desplazadas hacia adelante, caer sobre los talones, caer con valgo de rodilla. ¿Vale? En caso de caer con las rodillas extendidas, el problema es que el impacto que absorbemos de la superficie donde estemos jugando va a ser mayor, obviamente, que si tenemos cierta capacidad de amortiguación. Si somos capaces de desarrollar un mecanismo de aterrizaje donde seamos capaces de absorber bien el impacto que el suelo nos ofrece, obviamente esto es como pasar un badén o un bache con el coche si no tienes amortiguadores, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Todo el impacto del suelo va a repercutir en el resto del cuerpo. Entonces, enseñamos a nuestros jugadores, desde que son pequeños, a buenos mecanismos de aterrizaje, ¿vale? No solo a saltar, sino también a aterrizar bien, absorbiendo todo el impacto con las rodillas hacia flexión. Vais a tener un vídeo que lo voy a explicar ahora a continuación. Luego, si seguimos con las rodillas desplazadas, al caer con las rodillas desplazadas hacia adelante, simplemente esto puede ofrecer información de una limitación del tobillo que también nos va a perjudicar a nivel articular sobre la rodilla y la cadera. ¿Vale? Sobre los talones, vamos a más de lo mismo. Si caemos sobre los talones, no existe ese amortiguador, ese muelle que nos absorbe todo el impacto que recibimos del suelo. Si caemos sobre las puntas, toda la capacidad de carga va a repercutir sobre el tejido facial, vamos a absorber mucho mejor el impacto, ¿vale? Y esto va a repercutir sobre la siguiente reaceleración, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en casi todos los deportes juega sobre las puntas de los pies para ser mucho más explosivos y salir con mucha más velocidad. Y luego caer con valgo de rodilla, lo veremos en siguientes acciones, que implica una lesión brutal de rodilla, de riesgo de lesión de rodilla, sobre todo de cruzado anterior. Vale, posibles soluciones ante esto. Os voy a poner el vídeo aquí de, por ejemplo, una ejecución de un CMJ, ¿vale? Un salto con contramovimiento, en el que el jugador se despega del suelo y veis que al caer trata de absorber el mayor impacto posible, cayendo sobre las puntas en primer lugar, luego el talón y luego amortigua con el tronco y con la rodilla, ¿vale? Lo voy a poner otra vez para que os fijéis bien. Existe un pequeño valgo dinámico al saltar, lo veis aquí, mete las rodillas para adentro. Esto explicaré más adelante a qué se debe, ¿vale? Y vemos cómo absorbe el impacto. Caemos sobre talones, sobre puntas de los pies, casi no, los talones no apoyan el suelo y absorbe el resto del impacto. Bien, la punta del pie debe caer primero y tratamos de hacer el menor ruido posible. Por ejemplo, podéis hacer una pequeña competición entre vuestros jugadores, simplemente para explicar esto, de quién hace menos ruido al caer, ¿vale? Simplemente intentad dar ese feedback, ¿vale? Que tenga ese propio feedback. Y luego simplemente, lo veremos ahora en un vídeo de Cristiano Ronaldo que he puesto, que es famoso porque fue un golazo que metió ante un remate. No os fijéis en el salto, fijaros en la alineación de la cadera, rodilla y el pie, que forma una columna, un pilar fundamental sobre el que apoya todo el movimiento. Entonces, fijaros en el salto. Sé que el vídeo no se va a ver con la velocidad adecuada, pues es por la plataforma,
pero creo que se verá bien en cámara lenta. Fijaros en el apoyo, ¿vale? Cae con la rodilla recta, pero no está completamente extendida, ¿vale? Lo voy a poner una vez más. No os fijéis en el salto, ¿vale? Aunque es espectacular, claro que sí. Fijaros en cómo absorbe la carga al aterrizar. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Es súper importante la absorción de fuerzas. Seguramente, sin una buena preparación física, obviamente tiene unas condiciones físicas brutales este jugador, se hubiera lesionado en alguna parte de esa extremidad. ¿Vale? Bien, siguiente. ¿Qué estrategias podemos adoptar para proteger la articulación de la rodilla? Un trabajo de sobrecarga excéntrica, que veremos a continuación, que es simplemente la fase en la que amortiguamos ese impacto, ¿vale? Alargando el movimiento. Luego, una utilización de elementos que aporten un estímulo propioceptivo y no dificulten el movimiento. Por ejemplo, una banda elástica. Ahora lo veremos a continuación. Realizar un entrenamiento neuromuscular precompetitivo que ofrezca una neuroactivación, ¿vale? Y luego la importancia y la posición del pie al aterrizar. Aquí tiene mucha influencia el calzado que llevamos, ¿vale? En cuanto a trabajo de sobrecarga excéntrica, si utilizamos métodos un poco más avanzados, esto de cara a la preparación física, podemos utilizar la máquina yo-yo que se ve en la imagen central, donde nos ofrece una resistencia para trabajar una sobrecarga excéntrica alta. A la izquierda vemos unos pesos que se ponen, unos ganchos, que lo que hacen es ofrecer más resistencia en la bajada, ¿vale? Y en la derecha me veis a mí trabajando un ejercicio muy sencillo para isquiotibiales. Ahí está una pierna, pues podéis hacerlo a dos piernas. Lo podéis hacer por pareja, sujetando los pies al compañero y trabajarlo con niños. Simplemente un ejercicio como este ayuda muchísimo a lesiones de isquiotibiales, ¿vale? Y frena la traslación anterior de la tibia en lesiones de cruzado anterior. Puede ayudar. Vale, aquí es lo que hablábamos de dar un elemento propioceptivo que no dificulte el movimiento, sino en el caso de esta banda elástica, a nivel de la rodilla, que lo que haga sea dar esa información a la cadera para trabajar hacia la rotación externa, ¿vale? Y hacia la aducción. Que no pongáis una banda súper rígida que os dificulte el movimiento. Dad feedback, ¿vale? Aquí sí que podéis meter carga en cuanto a realizar sentadilla, un squat con peso, pero con ese feedback nos veremos beneficiados. Y trataremos de implementar esto en rutinas de preentreno. ¿Vale? Aquí os pongo un vídeo de Stephen Curry, simplemente fijaros en cómo se comportan la extremidad inferior. Pongo otra vez. Esto es para asociarlo a la técnica individual. Vale, os pondré varios vídeos. Aquí vemos a Larry Bird como los grandes tiradores, por lo que he estado buscando información. Al final, casi todos los tiradores, sobre todo el pie dominante, realizan ese movimiento de valgo de rodilla y rotación interna de cadera, que es el que os he explicado con anterioridad, ¿vale? Todos tienen esa manía o ese gesto, ¿vale? Ahora os explicaré por qué, porque creo por qué. Aquí vemos a Kyle Korver, otro tirador especialista, que lo hace incluso más exagerado con las dos rodillas, pero la pierna dominante es mucho más exagerado. Aquí vemos a Harden también, hace lo mismo con las dos. Voy a poner una vez más. Aquí veis cómo se impulsa también. Fijaos en la posición de los pies. Lo mismo, vais a ver a Harden de nuevo. Fijaos cómo hace la misma posición. El tronco está erguido, las rodillas hacia adentro. Aquí vemos a John Wall. Vemos cómo se frena. Hay una deceleración para un impulso vertical, un salto y el tiro. Y lo mismo, las rodillas hacia adentro. Aquí vemos a Kobe Bryant. Os he relacionado un estudio, para los que queráis un poco más allá, que relaciona la posición del tronco con las extremidades inferiores, ¿vale? Sobre todo, qué influencia tiene sobre la rodilla la posición del tronco. Si el tronco está flexionado hacia adelante, libera un poco más la articulación de la cadera, ¿vale? Aquí veis que ese gesto no está exagerado si el tronco está flexionado hacia adelante. ¿Vale? No es lo mismo la acción dinámica que estática, esto hay que recalcarlo, no es lo mismo la acción anterior de Harden o de John Wall de ir en carrera, de tenerse saltar, que en estático, como esta de Kobe. Vale, aquí veis una más exagerada todavía, de Reggie Miller, que lo hace muy exagerado. Fijaos en las rodillas, ahí lo veréis, la misma posición. ¿Vale? Otros grandes tiradores de la NBA, pues el mismo gesto. Bien, aquí simplemente os he dado una referencia de que esto ocurre mucho más
se ha estudiado y he visto que ocurre mucho más en la pierna dominante. Por ejemplo, si un jugador es diestro al tirar, lo más lógico es que la pierna dominante también sea la derecha y es la que adopta esta posición de rotación interna y de valgo, que es la que supone un mayor riesgo de lesión. En teoría, puede haber cierta relación. Está por determinar, pues seguiré buscando yo artículos para personalmente indagar sobre este tema, pero quería daros esta información. Y sucede mucho más en mujeres, tal como dice este estudio. Mujeres todavía más exagerado, sobre la pierna dominante. Aquí tenéis la lesión de Derrick Rose, ¿vale? En el apoyo, lo mismo. La pierna izquierda, al caer, produce una torsión, como os he puesto con anterioridad. ¿Vale? En la frenada, el cuerpo, el tronco está desequilibrado. Acordaos lo que os he dicho antes, la posición del tronco influye directamente en la rodilla. Está desequilibrado, el centro de masa está perdido. ¿Vale? Aquí tenéis la posición, otro estudio que os habla de esto, lo colgaremos más con la conferencia, con la charla os colgaremos este documento, que es la posición de la rodilla, ¿vale? En qué consiste el mecanismo. Aquí veis un ejemplo real de un jugador diestro. Fijaos cómo adelanta el pie derecho para darse un pequeño impulso y realiza el valgo y la rotación interna. Otra toma lateral, veis que es lo mismo. Adelanta el pie derecho un poquito, rotación interna, valgo, ¿vale? Lo mismo. Y recibe el balón, da un paso adelante y relacionarlo con este modelo que os he puesto a la derecha, que es el mismo, ¿vale? Este jugador recientemente se ha roto el cruzado anterior, ¿vale? Está ahora mismo recuperándose. Pena no darnos cuenta de esto antes, ¿vale? Por esto estoy interesado en este tema. De todo se aprende. Entonces, posibles causas y soluciones de cara al futuro. Os he relacionado, aprovechando mi formación de fisioterapia, cuando estudié con André Pilat el modelo miofascial, de terapia miofascial, él habla del modelo de tenseguridad, que tenéis ahí la definición, la podéis buscar más adelante, tenéis alguna referencia más adelante, que habla de que todo el cuerpo está interconectado. Entonces, digamos, por darle una vuelta más a esto, ya para los que estéis más interesados, os voy a dar la información de que interpretemos el cuerpo como un todo, ¿vale? Como si lleváramos un traje, un tejido, un traje de neopreno, que cualquier influencia sobre esa tela que recubre el cuerpo, imaginaros, que sería la fascia, el equivalente a la fascia, el tejido miofascial, tiene influencia sobre el resto del cuerpo, ¿vale? Tienes ciertos modelos hechos con cerillas, hechos con palitos, bueno, hay miles de modelos mecánicos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de Kevin Durant, que veis en la rodilla derecha, también en la izquierda, pero en la derecha parece más exagerado, mismo gesto que hemos hablado, y el modelo de tensibilidad de que si un extremo tira, todo el cuerpo va detrás, ¿vale? Y aquí un último ejemplo, ya acabo con esto, de Stojakovic, un tiro de 3 que impulsa a partir de las rodillas, ¿vale? Es brutal. Parecido al de Reggie Miller, y entonces buscamos con estos vídeos, con estas imágenes, tratar de relacionar esto con los modelos de tensibilidad que tenemos. Es decir, un tejido, queremos ver qué influencia tiene el tejido, cada tejido que está en la rodilla, en la articulación de la rodilla, con el resto del cuerpo. Y cómo afecta esto a todo el movimiento general del cuerpo. ¿Vale? No veamos cada articulación por separado, tratemos de vincular todo esto. Esto ya es un poco dar una vuelta más allá, que espero que os sea útil para vos, para fisioterapeutas y preparadores físicos que estáis en esta charla con nosotros. Y os intentaré colgar más información respecto a esto y puede ser una nueva manera, no nueva, seguramente ya está haciendo en más sitios, de abordar este problema. ¿Vale? Y por mí esto es todo. Espero no haberos solucionado más dudas que meteroslas en la cabeza. Y ahora, siguiente, voy a dar paso a Álvaro, que es el que va a continuar con la charla. Y vamos allá. Vamos a darle paso. Sí. Un segundo. Bien. Arriba, por favor. Ponme Vale, la primera. Álvaro, ya estás dentro. Adelante. ¿De acuerdo? ¿Me puedes dar para arriba una diapositiva? Sí, perdón. Ahí, Vamos perfecto, gracias. Vale, pues antes que nada me gustaría añadir que voy a intentar ir rápido porque vamos un pelín mal de tiempo, entonces voy a intentar compensar, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva podéis ver básicamente... Pásame, Jaime, por favor. ¿Qué dice la evidencia científica en relación a el salto horizontal como predictor o qué relación tiene con el sprint? Entonces, si pasamos al siguiente, simplemente intento introducir básicamente qué es el concepto de correlación.
El coeficiente de correlación de Pearson se mueve entre -1 y 1. 0 es que no hay correlación, -1, correlación negativa perfecta, es decir, siempre que aumenta una variable, disminuye la otra en la misma magnitud. O correlación positiva perfecta, es decir, siempre que una variable aumenta, la otra aumenta en la misma magnitud. Y un ejemplo para que entendáis este concepto es, por ejemplo, el peso y la altura. Esos autores que indico en la diapositiva encontraron que el peso y la altura se correlacionan en torno a 0,85, es decir, una correlación fuerte, pero aún el peso y la altura no es perfecta, es decir, está lejos de 1. Y simplemente dejar claro que correlación no implica causalidad y es diferente a causalidad. Es decir, que dos variables estén relacionadas no quiere decir que una sea la causa de la otra o la otra de la una. Por ejemplo, en este ejemplo de peso y altura, fijaos que si medís 1,80 y pesáis 70 kilos, no porque engordéis o os pongáis muy fuertes y paséis a 90 kilos, vais a ser más altos. Esas variables están correlacionadas, pero no son, por así decirlo, el peso no es relación causal de la altura. En la siguiente diapositiva podemos ver básicamente qué dice la ciencia, un estudio que he cogido, sobre la relación entre diferentes saltos y la capacidad de sprint. En primer lugar, debemos explicar que aunque se utiliza la palabra sprint, el concepto sprint, de una forma muy amplia, realmente con menos de 30-40 metros no se puede hablar de sprint porque no hay distancia suficiente como para alcanzar velocidad máxima. Entonces, menos de 30 metros es casi siempre aceleración, concepto de aceleración, en torno a 30-40, depende cómo de bueno seas acelerando, puedes estar ya en velocidad máxima o no. Por ejemplo, los velocistas de 100 metros suelen alcanzar su pico de velocidad un poco más tarde porque su velocidad máxima es altísima. Quizás si nuestra velocidad máxima es muy baja, lo podemos encontrar antes. Entonces, en la anterior diapositiva, Jaime, perdona, en la anterior... no, la anterior, hacia Sí, arriba. Sí. Una arriba, por favor. Ahí, en Sí, esta... ¿verdad? No, abajo, Jaime, una abajo, por favor. Ahí está. No, estás pasando dos. Ahí, de acuerdo, Perdona, gracias. problema del directo. Aquí simplemente hablo que este estudio analiza la relación entre salto horizontal, salto vertical, diferentes pruebas y la capacidad de aceleración y sprint, como acabo de decir. Entonces, en esta primera tabla vemos las correlaciones entre los gestos bipodales con dos piernas y la capacidad de acelerar. Entonces vamos viendo que las correlaciones son entre moderadas y moderadas altas, 0,5, 0,6, 0,7, bastante altas. En la siguiente diapositiva vemos la misma tabla, pero con gestos unipodales. La siguiente, eso es, perfecto. Entonces, no, la anterior. Ahí vamos viendo cómo las correlaciones están en la línea, pero son un pelín más altas. Entonces son 0,7, 0,6, casi 0,8 en algunos casos, pero bastante siguiendo esa línea y ese rango. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo intento resumir un poco lo que he visto en este estudio, que es de los más recientes y los más con buena calidad metodológica, y es que básicamente vemos que las correlaciones son ligeramente superiores en los gestos unipodales con una pierna que en los bipodales. Es decir, parece a priori que tiene una capacidad predictiva del sprint un poco mayor. También vemos como el drop jump, es decir, el salto desde una altura con caída, vertical, porque en este estudio lo hicieron también horizontal, tanto con dos piernas como una pierna, así como el squat jump, el SJ, en el que bajamos de forma lenta, paramos a 90 grados, esperamos en torno a 2 segundos y después saltamos para utilizar solamente la fase concéntrica del movimiento y no el ciclo de estiramiento-acortamiento. Esos dos tipos de salto fueron los más relacionados con el sprint. Y los que también encontraron que los saltos horizontales presentaban un poder predictivo similar a los verticales. Entonces los autores proponían que si queremos predecir el sprint, podemos utilizar los saltos horizontales y no solamente los verticales. Vale, a continuación intento explicar un poco qué he encontrado yo en mi experiencia. Es decir, en la anterior videoconferencia bastantes personas me dijeron que les gustaría que hablásemos un poco de nuestra experiencia personal, de qué habíamos encontrado en sus equipos. Entonces voy a intentar hacerlo. En la siguiente diapositiva, eso es, podemos ver que básicamente todos los entrenadores y todos los preparadores físicos somos un poco investigadores en potencia. Es decir, tenemos diferentes problemas, muchos diferentes, e intentamos conseguir el resultado que nosotros queremos. Pero lo que pasa entre medias es como una caja negra. Es decir, cuanto más midamos, menos opaca será, más conocimiento tendremos, pero nunca podemos ver 100% cuál es la tecla correcta que nos ha llevado hasta ese resultado. Entonces, por esa razón, la siguiente diapositiva muestro cómo yo, desde que empecé a trabajar en rendimiento, desde hace años en el SUBA, en el de plata, siempre recojo datos todos los años.
En el Suben, perdón, estuve 3 años, solamente muestro datos de una temporada, pero todos los años en cada uno de mis equipos recojo todos los datos que puedo. ¿Por qué? Primero, porque me ayuda a tomar mejores decisiones y a ver un poco, a entrever qué ocurre en esa caja negra que explicaba anteriormente, y también porque me ayuda a mejorar. Es decir, si yo recojo datos constantemente y veo que a veces fallo, a veces no, puedo más o menos ver o intuir por qué fallo y por qué no fallo. Entonces, os recomiendo siempre que podáis que toméis datos y que sean objetivos. Aquí, básicamente, lo que explico es las correlaciones más destacadas que encontré ese año. Es decir, el salto unipodal vertical, salto libre con una pierna, y el test 505, que consiste en acelerar 10 metros y tener 5 metros para frenar y volver a venir, cambiando de sentido, era muy alta, era 0,8, casi 0,9. La correlación entre el salto unipodal en profundidad esta vez y el mismo test también era muy alto, en torno a 0,9, altísima, y la correlación entre el salto unipodal en profundidad y el mismo test también era muy alta. Por último, el salto lateral en profundidad, que no iba en la pregunta del compañero, pero me parece interesante, está bastante relacionado. Es curioso, en mi opinión, que esté un pelín menos relacionado en mis datos que el frontal, ya que la aplicación de fuerza en ese test parece que es más lateral, pero nunca sabemos 100% qué ocurre o por qué ha sido. A continuación vemos los datos de este año del equipo alemán en el que me encuentro. Tenía también más datos de Melilla y más de Cambados, pero ha sido imposible juntar todos y que el tiempo me diese. Entonces aquí veis muchísimos datos, pero no hace falta que os volváis locos. Simplemente vais viendo por encima que las correlaciones están entre 0,5, 0,6, 0,7 y que siempre son negativas. Algo que se ha olvidado indicar es que siempre son negativas. Es decir, a más potencia, a más rendimiento en el salto, menor tiempo en sprint. Es decir, somos mejores sprintando cuanto más potencia podemos aplicar en el salto, y eso es básico y es obvio, pero se va viendo constantemente. Entonces vemos que realmente la capacidad de sprintar está muy relacionada con la capacidad de aplicar fuerza al suelo, conseguir aplicar fuerza al suelo y empujar, ¿de acuerdo? A continuación podemos ver con los mismos jugadores el salto horizontal. El anterior eran diferentes manifestaciones del salto vertical, en este caso salto horizontal. Parece que está un poco menos relacionado, pero sobre todo hay mucha variabilidad. Hay algunas correlaciones altísimas y otras bastante bajas, pero siempre o casi siempre negativas. Y abajo del todo podemos ver cómo el salto lateral unipodal está relacionado por una forma, una magnitud menor que el salto frontal y que el salto vertical. Y por último, en la siguiente diapositiva, intento explicar por encima lo que yo he encontrado a lo largo de estos años. Básicamente he encontrado que el SJ, el Squat Jump, aunque aquí no lo reflejo porque no encontré diapositiva, en el máster CEDE, el de alto rendimiento de deportes colectivos de la Fundación del Barça, Nicola Maffioletti nos explicaba un poco que el SJ está muy relacionado con los primeros metros, con la capacidad de acelerar, 5 o 7 metros. Tiene sentido porque realmente estamos en una posición en la que estamos estáticos, flexionados, y tenemos que producir fuerza sin poder hacer ese ciclo excéntrico concéntrico. Después el CMJ conseguía tener más importancia cuando los 15-20 metros empiezan a llegar, y realmente el DJ tenía relaciones importantes a partir de los 50-60 metros cuando estamos sprintando. En mi caso era diferente. En mi caso encontré que los saltos verticales, tanto el salto libre con 2 piernas, era el que más relacionado estaba con el sprint, y el CMJ 2 piernas el que menos. Eso es lo que yo me he encontrado. También que los saltos horizontales parecen correlacionar, tipo los verticales, pero algo menor y sobre todo mucho más irregular. Pero básicamente lo que me he encontrado a lo largo de mi carrera, y no solamente de estos datos, sino a lo largo de todos los años, es que el SJ tiene una importancia enorme. No sé exactamente explicar por qué. Quizás es porque en baloncesto muchas veces empezamos ya flexionados en posición defensiva o de ataque y reaccionamos a partir de esa posición, pero el SJ está relacionado con muchísimos gestos que ocurren en el baloncesto. Muchas veces que mido diferentes gestos de fuerza, de potencia, saltos, etcétera, con las habilidades de movimiento específicas, tipo acelerar, cambiar de dirección o sprintar, el SJ está muy relacionado. Entonces me gustaría que lo tuvieses en cuenta. Y si pasamos de diapositiva, podemos pasar al último tema que tenemos preparado para hoy. Algunos compañeros me preguntaron, que por qué algunos jugadores tipo Messi o Cristiano aparecen haciendo crunch o los típicos Russian twist, si se supone que son malos y que no son muy funcionales. Entonces, yo en primer lugar, si pasamos a la diapositiva, Jaime, por favor, podemos ver cómo, yo voy a dar mi opinión en primer caso. Creo que en rendimiento, en esos jugadores, el marketing influye mucho, entonces nunca se sabe por qué lo hacen al 100%. Luego, mi opinión personal es que, aunque yo no los prescribo, algunos de mis jugadores los hacen a mayores, por así decirlo. Les gusta sentir un poco de ardor, por así decirlo, los abdominales cuando acaban de entrenar o en algún momento concreto o incluso cuando llega el verano. Entonces, yo no dejaría de hacerlo, es decir, yo no los prohibiría.
Aquí explico por qué nos prohibiría. Aunque tiene muy mala fama y casi se supone que son veneno hacerlo, que son muy peligrosos, en este estudio, por ejemplo, estudiaron, por así decirlo, en militares, una cantidad enorme, creo que eran 4.000 o 3.000, algo así, 1.141, está ahí, 1.141 personas. Analizaron si cambiar el entrenamiento tradicional de core, que eran sit-ups, por un trabajo de core bastante moderno, con antimovimientos, trabajo de estabilización y demás, iba a traducirse en menor número de bajas, es decir, menor dolor, menor molestias, menor lesiones, etc. Lo que encontramos es que no hubo diferencias significativas, es cierto que hubo una diferencia marginal, mínima, no significativa, en que la duración de las bajas era un poco mayor en el grupo tradicional, pero no hubo diferencias significativas. Y es que si nos fijamos en los círculos que están marcados en amarillo, el dolor de la espalda en la zona baja, en la zona lumbar, que es lo que peor fama tienen los sit-ups, era mayor la proporción de dolor en los que hacían el entrenamiento más moderno, más integrado, que en el grupo tradicional, aunque no había diferencias significativas. En la siguiente diapositiva podemos explicar un poco cómo trabajamos en las sport. ¿Qué es en lo que creemos nosotros? Creemos sobre todo en los antimovimientos. Los antimovimientos deben ser en la base. ¿Qué significa esto? En vez de hacer un crunch, ¿qué puedes hacer, por ejemplo? Puedes hacer un trabajo de antiextensión, una plancha frontal, como está marcado en la segunda columna. Es decir, o la up wheel o la plancha frontal es un trabajo que puede sustituir al crunch. Después, por ejemplo, ¿qué hacer? En vez de hacer, por así decirlo, unos lumbares, por así decirlo, como son famosos o muy tradicionales, se puede hacer un trabajo de antiflexión. Un puente supino, en silla romana trabajo isométrico, etc. Y así iríamos con todas las capacidades de movimiento. ¿Por qué digo que es la base? Porque casi todos estos trabajos son isométricos y el deporte no es isométrico. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo yo lo que hago es combinar las anteriores manifestaciones con las siguientes, en la que estos gestos se mezclan y tenemos una antiflexión con una antirotación, con una antiflexión lateral, por ejemplo. Y a continuación, en la última diapositiva, vemos que lo ideal sería combinar todo lo anterior, pero progresar hasta gestos en los que el tren superior o el tren inferior deben aplicar potencia y el core debe ser capaz, sobre todo, de transmitirla. Es decir, tiene que absorberla y tiene que transmitirla. Y para esto es interesante una metáfora que un profesor en la carrera nos explicó y me pareció bastante gráfica, y es que si introduces un palo en un flan, cada vez que haces fuerza, el flan casi no la transmite, es decir, vibra, no la transmite. Si metes ese palo en algo denso, en algo más turgente, esa fuerza que hace un palo se transmite mejor al otro. Entonces, tenemos que intentar que nuestro core sea algo denso, algo compacto, que sea capaz de ser estable y además de transmitir fuerzas. Entonces, cuando hagamos un lanzamiento frontal, un lanzamiento hacia arriba, hacia atrás, una rotación de cadera, el core tiene que ser estable para hacer que la fuerza del tren superior y el tren inferior se transmita sin perder energía y siendo eficiente. Y a continuación, podemos pasar al bloque de preguntas, Jaime. Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a dar entrada también a audio a Manu. Estamos ahora mismo con audio Manu, Álvaro y yo, y lo que haremos es abrir una sección de preguntas, ¿vale? Entonces, a través de esta aplicación de Zoom, tenéis una opción que es levantar la mano, creo que se llama exactamente, que lo que nos dice a nosotros me saldrá a mí para poderos dar vez para si queréis hablar o simplemente podéis utilizar el chat, ¿vale? Tenéis una opción de chat donde podéis poner vuestras preguntas y las vamos comentando entre los tres según sea el tema, ¿vale? Así que os animo a participar, así que adelante. Cuando queráis, si tenéis algún tipo de duda, no tengáis miedo. Vamos a ver. Jaime, si no se va animando a nadie, yo me dejé las últimas en el tintero. Si me das, eso te iba a decir. empiezo yo mientras no plantea a nadie ninguna pregunta y luego a partir de ahí pues vamos dándole. Eso es. Vamos a chat. Perdón. Pues igual, Manu, podemos proceder como tú dices, sigues con tu presentación y si luego surge alguna la resolvemos y si no, pues acabamos ahí. Vale. Vamos teniendo alguna pregunta. Voy dando paso a la gente. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo, que esto... Sí, la acabo de ver, Jaime. Si te Bien, parece sí. la del Voy a correo. dar audio aquí a un usuario que tiene nombre de iPhone directamente. Vamos a darle audio.
Bien. Hola, ¿me escuchas? Hola, Bien. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. De Argentina te hablo. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Qué evaluaciones usan ustedes para evaluar el core? ¿Qué test? Bien. No sé si quieres contestarla tú, Jaime, la contesto yo. Yo en mi caso, por ejemplo, no soy partidario de hacerlo, por ejemplo, durante todo el año. Si hablamos de nivel, ¿te refieres más a nivel de fuerza, a nivel de... Entiendo que sí, ¿no? Sí, exacto. Vale. Si luego tenemos implicaciones de movilidad o lo que quieras, si quieres valorar algo. Bueno, a nivel de fuerza, no soy partidario de hacer muchísimos test, simplemente en pretemporada. Quizás sí que evaluamos más capacidad isométrica, de fuerza isométrica, o más a nivel cualitativo y cuantitativo. Yo soy más partidario. Si yo soy partidario de hacer un análisis más tipo funcional, de cómo trabaja ese core, cómo reacciona ante ciertos estímulos, más que una evaluación del tiempo, por ejemplo, que es capaz de hacer una plancha, ¿vale? A mí no me da mucha información que un jugador sea capaz de hacer 8 minutos de plank. Eso ya es mi opinión personal, ¿eh? Ya te digo, que lo mismo podrías hacer como cuánto tiempo puede aguantar una extensión lumbar en una silla romana o cuánto tiempo puede aguantar una plancha lateral. Es interesante si un jugador aguanta 10 minutos y otro aguanta 3, pues vale, pues si esta información para ti es importante, sin ningún problema. Para mí, creo que nuestro caso de deporte, no sé qué deporte manejas tú, perdona, que es En fútbol estoy. fútbol. Pues lo mismo, no veo muy útil hacer 8 minutos de plank, por ejemplo, que un jugador me haga 8 minutos de plank, ¿vale? Entonces, Bien. vale, entonces Álvaro, no sé si quieres dar su opinión. Sí, me gustaría, va mucho en tu línea. Iba a comentar que en fisio se maneja mucho estos test que a mí no me gustan, que es extensión lumbar mantenida o flexión de tronco mantenida y cuánto aguantas. Y si aguantas 3 minutos en el cadena anterior y 2 en posterior, pues estás descompensado y si estás lo mismo, estás bien. En mi opinión, yo no testo el core de forma analítica, solo testo algunos gestos biomecánicos y el core, si no es eficiente, enseguida canta, enseguida se ve. Entonces haría un poco como Jaime. Hay diferentes formas de testarlo más preciso, más objetivo. Hay una aplicación que lo puedo mirar si te interesa, ahora mismo no recuerdo el nombre, que vale para cualquier móvil. Tú colocas el móvil y es una especie de... No recuerdo el nombre, pero cada vez que se mueve te da la información los 3 ejes. Entonces lo puedes poner con un cinturón en el core y le mandas a hacer diferentes ejercicios pasando de una posición a otra. Por ejemplo, plancha frontal, lateral, supina, lo que tú quieras. Y entonces, si ese core es eficaz, ese móvil se mueve poco y te refleja poco en el informe. Si se mueve mucho porque ese core es como el flank que comentábamos, se va a mover mucho y te va a dar mucha vibración y mucha contaminación de la señal. Entonces así lo puedes ver objetivamente. Yo como lo haría con gestos más funcionales y multiarticulares. Por ejemplo, si es capaz de hacer una buena sentadilla, un buen peso muerto, de aplicar fuerza, aplicar potencia, lanzar a lo medicinal, de ser estable y no caerte en gestos con perturbaciones, significa que tu core tiene buen timing y buena fuerza de contracción. Entonces yo lo haría un poco más enfocado a la calidad del movimiento, a grabar sesiones, a hacer gestos multiarticulares y en el día a día va a ser viendo quién tiene buen core y quién tiene un mal core o un core poco funcional. No sé si te hemos respondido a tu pregunta. Bien, dale, está bien, muy amable, muchas gracias. Vale, gracias por tu pregunta. Gracias. Hasta luego. Chao. Sí. Si hay alguna pregunta más de intervención directa, de audio, les damos pedir permiso con la opción que os he dicho. Si no, en el chat tenemos varias preguntas que estáis haciendo. Yo os animo a intervenir en directo, creo que es más participativo, más dinámico que si contestamos directamente. Mira, perdona Jaime, vi antes Sí, una del core, si te parece la resolvemos ya mientras entre alguna de intervención directa y vi una que era cómo trabajaremos el core en los niños. Entonces, como iba un poco en el tema que he tratado yo hoy, me gustaría empezar comentando que yo intentaré seguir un poco la propuesta que yo he hecho. Al final, el core de un niño, obviamente, es más débil, pero también tiene menos que soportar y menos que estabilizar. Yo lo que haría sería empezar por esos antimovimientos, por tareas sencillas, con muy poco tiempo, poco volumen, poca intensidad, e irnos hacia la calidad. Saber hacer una plancha frontal, lateral, supina, un bear crawl, cualquier tipo de gesto sencillo, isométrico. ¿Qué es capaz de hacerlo? Vamos a un poco más de volumen, pero siempre enfocado en la calidad y no en el volumen. Es decir, si ya es capaz de hacer 30 segundos, no hay necesidad de hacer 2 minutos. Con 30 segundos está perfecto. Y antes de eso empieza con menos tiempo. Yo me centraría en que tuviese mucha consciencia corporal. Es decir, que le digas, pasa de una plancha frontal a una supina, a una lateral, a un no sé qué, y el tío sea capaz de hacerlo rápido, de saber cómo está su segmento corporal, cómo está su core, si tiene algún tipo de compensación lumbopélvica o no lo tiene.
y una vez que eso ha sido capaz de tener una maestría o de conseguir dominarlo, pasaría a gestos ya más explosivos, tipo lanzamientos de balón medicinal, a mí me gustan mucho, y después de eso, luchas, por ejemplo, luchar a intentar tirarse de esa posición de fondo de brazos, o intentar empujar espalda contra espalda, o tirar uno contra otro. Eso, aparte de ser mucho más motivante y de ser lúdico, es una especie de trabajo competitivo que también mejora otros aspectos, no solo el core, es decir, las ganas de ganar, la agresividad, ese tipo de cosas. Entonces yo lo haría un poco en esa línea desde pequeños. Bien, esa era la pregunta que nos había planteado Gaizka. Tenemos más preguntas en el chat, si queréis vamos respondiendo en ese orden. La siguiente pregunta que tenemos, respecto a la prevención de lesiones, que nos manda Juan, nos pregunta qué nos parece realizar evaluaciones funcionales de actitud de movimiento, de calidad de movimiento, estabilidad articular, en la cadera, tal, y de fuerza y sprint entre metros para en base a realizar un perfil lesivo del atleta. Perdón, no leo bien aquí. A ver, digamos, todo esto sería un pack de evaluación como nosotros hacemos habitualmente. Yo lo hago mucho en pretemporada, obviamente, para saber en qué nivel llegan nuestros jugadores. En cuanto a la calidad de movimiento es fundamental y le daría incluso preferencia a la distancia, ¿vale? En función de esa aceleración o sprint, según ha hablado antes Álvaro, pues esto, vamos, yo creo que esto es súper importante, evaluar todas estas capacidades, tanto la velocidad en el sprint o la aceleración, como la calidad de movimiento. Entonces, yo lo veo importantísimo en pretemporada, sobre todo para conocer en qué nivel llegan los jugadores y conocer realmente el físico. Entonces, no sé, Álvaro, ¿quieres comentar algo más? Yo lo único que yo diría es que yo cuando vienen intento hacer una batería completa, por así decirlo, para conocerlos lo mejor posible, darles el trato individual cuando sea necesario y sobre todo en el sentido de un mapa de riesgo lesional. Y después lo que yo intento para no perder tiempo a la temporada testando, lo que hago es utilizar ejercicios como test. Por ejemplo, imagínate que yo quiero testar aceleración. Pues cuando hace un trabajo de fuerza, un ejercicio es aceleración y simplemente lo mido. Hoy están trabajando la fuerza ya. Es decir, no paro de entrenar para testar, sino que el test sirve como entrenamiento y el entrenamiento como test. Solo eso. Perfecto. Bien. Seguimos en el mismo orden. Os sigo animando a intervenir en directo, creo que es más dinámico, así que sin problema. Si seguimos, ¿cómo controláis la carga a lo largo de la temporada para individualizar el entrenamiento? ¿Quieres responder tú, Álvaro? Comienzo yo, doy un par de pinceladas. Yo no recuerdo si el otro día lo explicamos, creo, pero si no lo explico de nuevo. Hablamos un poco de... Sí, hablamos de espacio, de juegos reducidos y demás. Vale, yo lo que intentaría hacer para individualizar es que en principio, lo que comenté, cualquier deporte en el que se mueva en un terreno de juego, es decir, natación, quitando piragüismo, van a tener muchos elementos similares. Tienes que intentar acelerar, frenar, cambiar de dirección, conseguir hacer un paso cruzado, rotar. Es decir, muchos elementos son similares. Imagínate dentro del mismo deporte. Entonces, desde un pívot hasta un base, tienen que saber hacer esos gestos básicos. Entonces, mucho no va a ser tan diferente. Piensa que ya están haciendo muy específico cuando entran en pista. Entonces, no, mi opinión es un error de querer hacer todo específico. Eso no quiere decir que no lo hagas nunca. Yo intento hacer una estructura más o menos en esta línea. En torno al 80%, 70-80% del trabajo lo tienen bastante similar. No igual, ¿por qué? Porque individualizo en peso, en toma de decisión, habilidades perceptivas, dificultad del gesto en función de cómo lo hagan. Es decir, ya individualizo en ese sentido, pero son los mismos ejercicios. Después, en torno a un 15-20% lo tienen diferente. ¿Por qué? Transferencia al gesto específico de juego, un indirecto, por ejemplo, en exteriores y un puesto bajo en interiores o machacar, y también su riesgo lesional. Ahí sí que creo que es importante que un trabajo grande sea individualizado. Aún así hay que prevenir las lesiones más comunes del deporte, ligamento cruzado anterior, rotura muscular X, esguince de tobillo y de rodilla, etc. Pero además de eso, si este jugador ha tenido una rotura de aductor el año pasado y 3 LCAs, ya sabes dónde tiene que tener una atención especial. Yo lo haría un poco en esa línea. Bien, perfecto. Creo que queda contestada. Vamos a la siguiente pregunta. Nos habla, ¿qué porcentaje de tiempo en equipos de base, 3 a 4 sesiones por semana, emplearíais para trabajo de core? Si lo quieres relacionar con lo que has respondido antes, Álvaro, va por esa línea con los niños. Yo creo que hablando de una activación y un calentamiento que sea más global, es decir, que sea activación física y mental y no solo calentamiento,
yo intentaría hacer parte de ese trabajo de core. Es decir, el otro día le comentábamos a un compañero que preguntaba por trabajo físico analítico o no en fútbol. Creo que durante el calentamiento, la activación, ya puedes añadir un trabajo de core muy interesante, que puede empezar siendo más analítico, más con isométricos, progresar hacia lanzamientos de balón medicinal o de balón de fútbol, no pasa nada, para niños vale, y en gente de los niños está desarrollando la fuerza con gran velocidad de ejecución, que tampoco viene mal, progresando hasta luchas por parejas o incluso por tríos. Por ejemplo, yo hago a veces coger unas cuantas gomas elásticas fuertes, tienen que ser muy fuertes, 4 o 5 juntas, y las agarran 4 jugadores. Y tienen que intentar tirar de forma repetida, no solo tirando constantemente. Tiran, vuelven, intentan arrastrar al resto hacia su terreno. Eso es fuerza excéntrica, isométrica, lucha, perturbación, pues trabajo en esa línea. Entonces yo iría de más analítico y más sencillo a más integrado, más variante y más inestable. Yo iría en esa línea. Bien, perfecto. Seguimos. Me ha llegado aquí una pregunta. Va dirigida, bueno, me dirigen a mí en concreto respecto al tema de corrección. Si existe si debemos utilizar una cierta corrección para los tiradores, en los vídeos de los tiradores. ¿Cómo trabajarías con ellos esa corrección? Si hay que darla, ahora lo veremos. ¿Y ese valgo solo ocurre en el momento del tiro o se ve reflejado en el resto de acciones del jugador? Muy buena pregunta. Si son buenos tiradores, ese cambio en el valgo, la actitud de valgo, ¿les afectaría algo en el tiro? Pues, a ver, ahora lo debatimos, ¿no? Esta es una buena pregunta de debate. Yo he intentado levantar la liebre un poco en ese sentido porque creo que es algo que no se tiene mucho en cuenta y me parece muy curioso. La actitud de valgo que adopta la rodilla y tanto la rotación interna de la cadera. Entonces, a ver, una corrección como tal, quizás depende todo del momento en que se encuentre ese jugador. Si es un momento de formación, todavía es joven, sí puedes intentar hacer cierta corrección. Yo lo veo muy difícil en cuanto a jugadores ya maduros o con ya cierta experiencia, ya están en una etapa madura de su carrera. Creo que es algo muy difícil de cambiar, igual que es un gesto ya natural para él y es muy difícil. Entonces, yo creo que la intervención que tenemos que hacer sobre eso es minimizar el riesgo que esto puede suponer para su rodilla o otras articulaciones vecinas y no tratar de corregirlo brutalmente. Simplemente intenta dar mucho feedback. Quizá se me ocurre, pues lo que os he dicho, de dar un elemento propioceptivo, como es la pequeña banda elástica en las rodillas, para que haga el tiro, simplemente para que sea consciente de hacia dónde tiene que dirigir esa rodilla para tirar en ese momento, ¿no? No tratando de corregir, sino intentando proteger, ¿vale? Simplemente por todo el riesgo que implica eso. Y focalizando muchísimo, a raíz de las preguntas de core que nos habéis hecho llegar, vincularle muchísimo trabajo a ese jugador de core, sobre todo. Creo que gracias al trabajo de core, podéis prevenir, como lo habéis visto antes, podéis ver los artículos relacionados, un riesgo altísimo de minimizar el riesgo de lesión sobre la rodilla. Entonces yo trabajaría mucho el core y si es una etapa de formación, podrías darle un feedback, ayudarle a corregir ese gesto, pero si al final las mete, que lo que cuenta en esto, ¿no? Pues intentar minimizar riesgos, pero mantenerle esa actitud. ¿Vale? Esa es mi opinión. ¿Quieres decir algo, Manu o Álvaro? Sí, esta es muy interesante y yo iría un poco en tu línea, que si son pequeños podemos intentar corregirlo un poco, sí. Pero yo creo que es muy importante diferenciar si solo lo hacen en el tiro o si lo hacen en otras situaciones. Por ejemplo, antes vimos a 2 jugadores, uno que hacía una sentadilla a una pierna perfecta y el otro muy mal. El que lo hacía perfecta, tú y yo lo sabemos, Jaime, que le conocemos, él tiene un valgo brutal tirando, pero brutal, exagerado. Brutal. Y en cambio solo lo tiene en ese momento, no lo tiene nunca más y es muy bueno biomecánicamente en todos los gestos. Yo con ese chico no me preocuparía. ¿Por qué? Porque no se va a romper haciendo un gesto de forma controlada a poca velocidad. Se puede romper frenando en seco, cuando le empujan y recepciona un salto, cosas así. Entonces yo me centraría cuando lo hace en gestos agresivos, alta intensidad o solamente tirando. Y también un poco en su edad. Si el jugador mete mucho tirando de esa forma y solo hace tirando, no hay problema. Si lo hacen más gestos, intenta corregirlo en el resto de gestos. Yo me centraría en eso. Vale, perfecto. Vamos a ver, siguiente, vamos a ir con este orden. Ahora nos preguntan, María nos pregunta que ahora que estamos en cuarentena, ¿qué tipo de entrenamiento en casa recomendarías a jugadores profesionales que no tienen gimnasio en casa? Yo creo que salvo los futbolistas o jugadores o que tengan una casa, digamos, preparada para esto, su domicilio tengan pesas, es difícil que tenga un gimnasio que dé el nivel como para mantener el nivel físico que demanda la competición. Entonces, de esto hablamos la charla pasada, la tenéis colgada en YouTube y en nuestra web.
¿vale? Que de alguna manera hablamos ya de este entrenamiento, entonces no me quiero parar mucho para no alargar esto. Y respondimos un poco al tipo de entrenamiento que creemos que es adecuado para trabajar las capacidades de estos deportistas. Y en cuanto a deportistas profesionales, yo simplemente sencillamente creo que después de esto va a ser muy difícil recuperar el nivel anterior. Vas a necesitar una pretemporada. Entonces, Álvaro, ¿quieres añadir algo más? O Manu, ¿quieres añadir algo más? Solamente eso, que este tema lo solucionamos en la charla anterior Sí. y que es interesante y nos explayamos un poco más. Si le interesa, puede meterse en nuestra página web, en el apartado blog, y ahí va a encontrar la charla, y no solo la charla, sino la información, el material complementario. Si te parece, hacemos una más, Jaime, y cortamos, que se nos ha ido un poco el tiempo. Sí, vamos. Y dejamos el resto para la próxima videoconferencia. Nos las apuntamos y la solucionamos la próxima. Sí, la que queráis. Nos preguntan simplemente si podemos dar el nombre de la aplicación del móvil del Core que habías citado anteriormente. Sí, lo único que necesito mirarlo porque no recuerdo el nombre, pero Vale. voy a intentar... Lo dejaremos más adelante. Que se meta en el blog en un par de días o mañana y lo tendrá. Vale. Y hay una pregunta más del vago dinámico que creo que quizás ya hemos contestado a nivel de fortalecimiento muscular. Iría enfocado todo al trabajo de glúteo medio, en dinámico y en estático, y glúteo mayor, sobre todo mirando la amplitud de movimiento articular y la calidad del movimiento. No voy a pararme mucho más, creo que ya hemos dicho bastante de este tema, aunque sí es curioso y lo anotaré. Y te parece, respondemos una que hay aquí que nos hable de qué test aplicaríais pretemporada, durante temporada y postemporada a atletas velocistas de 100 y 200 metros. Esta que nos quedaría por responder. Yo no soy especialista, digamos, en atletismo, ¿vale? Al final, pero bueno. ¿Tienes algún enfoque tú más específico para esto, Álvaro? A mí, o sea, yo soy aficionado y me encanta el atletismo, pero no tengo ningún específico. Yo puedo dar mi opinión, pero si te parece, claro, da primero la tuya y luego cuento yo un poco lo que yo haría. A ver, en cuanto a test, sobre todo yo es que lo doy a nivel personal, ya hablando a nivel personal, yo creo que yo le daría muchísima importancia a la amplitud del movimiento, perdón, a la amplitud del movimiento que tiene en este atleta en este caso, y a qué calidad del movimiento tiene respecto a aplicación de fuerza. Es decir, por mucho que tú quieras medir, aumentar la velocidad por fuerza, si esa fuerza no se aplica correctamente, no tiene sentido, ¿no? Creo que no tiene sentido. Entonces, antes de hacer unos test específicos para medir a vuestro jugador si es más rápido o más lento, ¿no? Si hablamos cuantitativamente, me centraría mucho más en el tema cualitativo. Si la aplicación de fuerzas es buena, la velocidad va a aumentar, es decir, va a generar más potencia, va a aplicar mejor las fuerzas. Entonces me centraría en primer lugar en hacer este tipo de test para luego tener resultados a nivel de potencia, por ejemplo. Y los test concretos no te los diría ahora mismo, prefiero consultarlos incluso y colgarlos más adelante que darte una opinión personal. Yo lo que diría, Jaime, es que lo bueno de ese deporte, de 100 a 200, es que puedes objetivar 100% el rendimiento. Es decir, y además la prueba no es excesivamente larga. Es decir, imagínate, un maratoniano también puede objetivarlo, pero es una cantidad de fatiga tal que no puede recrear su prueba. Un 100 o un 200 puede recrearlo. Entonces, en mi opinión, la prueba reina, tiene que ser el 100 o el 200. Ahora, tienes que tener otros indicadores que te digan un poco si vas bien o vas mal. En ese deporte es muy importante prevenir roturas de isquiosurales, sobre todo de bíceps femoral. Entonces, yo lo que me centraría es tener una buena amplitud de movimiento en la articulación de la cadera, sobre todo en flexión, es decir, que los isquios no estén acortados, por así decirlo, y a su vez buscaría algún test neuromuscular que produzca muy poca fatiga, por ejemplo, un salto. Si tú tienes un amplitud de movimiento buena en isquios, una buena fuerza excéntrica, por ejemplo, medido con el isquio nórdico, hay diferentes aplicaciones, o hay, por ejemplo, el tiempo que aguantas o ser capaz de bajar y subir en el isquio nórdico. Si es capaz de bajar y subir, o lo haces, por ejemplo, con una fluidez mayor que antes, tienes un amplitud de movimiento igual o mayor que antes, y además tu salto vertical o cualquier tipo de test neuromuscular es igual o mejor que antes, y además tú tienes tu prueba para ver para testar el rendimiento real, yo creo que es una indicación de todo, del riesgo de lesión, de tu rendimiento en la competición, etcétera. Yo haría eso. Sí, si quieres añadir un test de velocidad simplemente dividiéndolo por tramos en función de en qué tramo eres más rápido, etcétera. Pero la prueba, yo estoy de acuerdo totalmente con Álvaro que debe ser 100 metros, obviamente, 100 y 200. Que no veo más preguntas en el chat. Si alguno tiene otra pregunta, quiere añadir algo más, es el momento. Y por mí damos por finalizado esta segunda actividad, esta segunda reunión, y os agradecemos de corazón vuestra asistencia. Estamos encantados de hacer estas cosas
y de verdad que esperemos veros en las siguientes. Así que muchas gracias. Un saludo y repasad el blog si os interesa el material complementario o si queréis ver de nuevo la charla. Muchas gracias.